En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 7 de agosto de 2017. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos aquí». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar una parte del libro de los Números. Los israelitas se quejaban: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná ya ni ganas tenemos de comer. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo. Provocó la ira del Señor. Moisés, también muy disgustado, dijo al Señor: «¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido para que me digas: toma en brazos a este pueblo y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, quítame la vida». Moisés se queja porque es muy difícil ser pastor. De hecho, ser pastor por nuestra cuenta es imposible. ¿Quiénes quieren ser pastores por su propia cuenta? Aquellos que tienen intereses económicos, intereses de poder, intereses de otro tipo que son impronunciables. Eso sí, aquellos que están torcidos del corazón entran incluso a formar parte de la propia iglesia, buscando ser ordenados, para darse el lujo de atacar a niños y a niñas, de robar, algunos, la minoría, pero ciertamente existe dentro de nuestra iglesia, y es muy triste. Sin embargo, cuando la vocación es recta, cuando el corazón es recto, se sufre mucho. Vemos precisamente esta parte: ¿quién nos diera carne? ¿Quién nos diera pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos? Se están acordando de su vientre. Y no alcanzan ellos a sopesar la diferencia entre vivir en la casa de esclavitud. Ya no se acuerdan de cómo asesinaban el faraón a sus hijos. Ya no se acuerdan de los duros trabajos. Solamente se acuerdan de aquello que les gustaba. Y nosotros también, cuando comenzamos a caminar en este camino de santidad, en esta amistad con Dios, nos sucede lo mismo. Comenzamos a decir y a querer pensar: ay, también que no sabía aquel pecado, también que no sabía esto otro, ay, qué ganas tengo de hacer aquello. Y no nos damos cuenta que se nos está regalando la vida eterna. Por eso ser pastor del pueblo de Dios es muy difícil. Ciertamente yo nunca quise ser pastor del pueblo de Dios como ahora lo soy. Aunque para algunos apenas si llego a un mísero gato ni ayudante de pastor, en mi corazón escucho las palabras del Señor. Y es muy difícil. Yo nunca hubiera querido hacer esto. Por mi propia cuenta, no. Si Dios no me lo hubiera mandado, jamás lo hubiera hecho. Por eso también se necesita la oración por nosotros, tanto por aquellos que se comportan mal, como por aquellos que intentamos
comportarnos bien, y por aquellos muchos quizá que hacen bien las cosas y van agradando a Dios. Ese es el centro del Evangelio del día de hoy. Qué interesante que precisamente cuando Jesús recibe la pésima noticia de que su primo Juan el Bautista ha sido asesinado en la cárcel, y él busca irse a descansar un poco, irse como a un desierto, a un lugar en donde no haya situaciones, en donde pueda él pensar. Precisamente ahí el Padre permite que haya una gran muchedumbre esperándolo. Hace algunas semanas platicaba con un hermano que es presbítero, y él muy pomposamente me decía: es que nuestra imagen y nuestro modelo es Cristo. Y yo no he dejado de reflexionar en eso. Yo he preferido pensar que mi imagen y mi modelo es ella, la Theotokos, la Virgen Santísima. Ciertamente Cristo también es mi modelo, pero es un modelo que jamás voy a alcanzar en esta vida. Dudo mucho poder alcanzar siquiera a la Virgen en sus plantas, pero es mucho más accesible la Virgen que Cristo, porque no podemos jamás dejar de recordar que Cristo es verdadero Dios. En cambio, la Virgen es solamente una mujer, Madre de Dios, pero nunca divina. No es ella en su esencia ni en su persona divina, sino solamente criatura. En medio de esto, y lo digo para recordar a todos ustedes, queridos hermanos, que sé que me escuchan, ¿cuántas veces nosotros somos capaces de dejar a un lado nuestra amargura, nuestro dolor, nuestro cansancio, porque estamos viendo que la gente tiene necesidad? Qué tristeza me da cuando oigo a mis hermanos en el presbiterio. Yo les recuerdo, soy diácono y además casado dentro de la Iglesia Latina Romana. Pero cuántas veces escucho con tristeza a estos hermanos en el presbiterio, que tanto obispos, presbíteros y diáconos formamos el presbiterio universal de la Iglesia, decir inflexiblemente: tal día es mi descanso y yo no atiendo a nadie. ¿Podríamos decírselo al Señor? ¿Hubiera el Señor tenido razón en decir: estoy cansado, estoy agotado, estoy triste? Y sin embargo ni siquiera chista, simplemente se pone a enseñar, a curar, se compadece. Si nos vamos a configurar con Cristo, empecemos configurándonos con ese amor. Se acercan los discípulos, que como humanos dicen: ya fue bastante, ya déjalos ir, vamos a descansar nosotros. Mándalos, despídelos para que compren comida. Y el Señor dice: no hace falta, denles ustedes de comer. Ellos replican: solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Y el Señor dice: tráiganmelos. Porque es a través de las manos de Jesús como nuestras miserias y nuestras limitaciones se hacen suficientes para su pueblo. Pero primero tenemos que aceptar, precisamente acompañar al Señor. No podemos darle la espalda y decir: ahí atiéndelos tú, o a ver quién nos atiende. Tenemos que atenderlos nosotros. Y aquí lo más importante que yo quiero decir: la multiplicación de los panes sin duda se refiere a la Eucaristía. No solamente al pan que perece, al alimento, sino a la Eucaristía. Y recuerdo y vuelvo a decir y vuelvo a predicar: el Padre Nuestro que está en el Evangelio de Mateo, rectamente traducido del original en griego, dice: nuestro pan que está sobre toda esencia, o decir, nuestro alimento que está sobre toda esencia, dánoslo hoy. Nosotros, pastores, aún diáconos, somos capaces de compartir la palabra en este alimento espiritual que alimenta el alma de los hijos de Dios, necesidad que tienen y tenemos todos nosotros para alimentar nuestra fe, la esperanza y el amor, para dar verdadero testimonio de Dios. Los presbíteros y los obispos, por mandato divino, preparan el cuerpo y la sangre del Señor. Y nosotros también lo repartimos a ustedes. Es ese alimento espiritual que no tiene fin, que pasa a través de las miserias y limitaciones humanas de los que nos hemos consagrado para entregarse con ustedes. Oremos, hermanos, para que todos
consagrados por el bautismo y consagrados por la imposición de manos, demos verdadero testimonio de amor a Dios y entre nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.